Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Alejandro, tengo 34 años, vivo justo a las afueras de Sacramento, y hasta el mes pasado pensé que tenía una relación decente con mi familia, no perfecta, pero decente. Mi madre y yo solíamos hablar al menos una vez a la semana. Mi hermano menor, Nate, de 22 años y recién graduado de la universidad, era el niño de oro, y no lo digo con amargura, era simplemente un hecho. Como que algunos niños son alérgicos a los cacahuetes. A Nate le daban elogios por respirar. A mí me dieron silencio cuando conseguí mi primer cliente de 6 cifras, y mi padre, él falleció cuando yo tenía 20 años. Así que sí, la mayoría de las veces hemos sido solo nosotros tres, mamá, Nate y yo, durante los últimos 14 años. Al menos eso era lo que parecía en la superficie. Aquí está la parte que no le he contado a nadie fuera de mi círculo íntimo. Yo pagué la hipoteca de mi madre. Completa $680,000 pagados en el transcurso de 5 años. No lo hice todo a la vez. Simplemente le enviaba dinero regularmente y me encargaba de los pagos discretamente. Me estaba yendo bien con mi negocio de consultoría y después de un año particularmente bueno, pensé, ¿por qué no quitarle esa carga de encima? Ella me había apoyado de maneras pequeñas pero significativas cuando estaba empezando, así que en ese momento me pareció lo correcto. Ella nunca me pidió ayuda explícitamente, pero tampoco la rechazó. Sabía que yo estaba haciendo los pagos. Tuvimos algunas conversaciones al respecto al principio. Realmente no tienes que hacer esto, decía, pero siempre con esa mirada, mitad orgullosa, mitad aliviada. Finalmente, dejó de fingir que protestaba. Después de un tiempo, se convirtió en rutina. Yo cubría la hipoteca y ella se encargaba de las compras o llevaba a Nate de vacaciones. No me importaba. No se trataba de reconocimiento, al menos no en ese momento. Nate, por otro lado, apenas se dio cuenta. Pensó que mamá había conseguido algún refinanciamiento milagroso. O que había ganado un raspa y gana. O que tenía un sugar daddy. No estoy bromeando. Literalmente hizo ese chiste una vez durante la cena de Acción de Gracias y mamá simplemente se rió. Recuerdo mirar mi plato, medio esperando que dijera, en realidad, Alejandro lo ha estado cubriendo. Pero no. Silencio. Mi nombre nunca se mencionó. Lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que no lo estaba haciendo por las gracias. Pero solo puedes reprimir eso durante tanto tiempo. Nate siempre fue el tipo de persona que se dejaba llevar. Apenas aprobó la escuela secundaria, reprobó su primera universidad, pasó 2 años encontrándose a sí mismo en Europa a costa de mamá, por supuesto. Y finalmente terminó a duras penas una licenciatura en negocios en línea. Cuando caminó por ese escenario de graduación el mes pasado, se podría pensar que había descubierto una cura para el cáncer por la forma en que mi madre sonreía radiante. Fui a la ceremonia, animé, aplaudí, incluso llevé un regalo. Un bolígrafo Montblanc grabado. Pensé que era simbólico, bienvenido a la edad adulta. Ahora ve y escribe tu propia historia. Cursi tal vez, pero venía de un buen lugar. Nate apenas lo miró. Dijo genial y lo arrojó al asiento del pasajero de su Mustang, el que mamá le ayudó a arrendar. Debería haber visto las señales de que algo andaba mal, pero estaba demasiado cansado para atar cabos. Y luego, una semana después, recibí la llamada. Sean, quería decirte algo antes de la fiesta, dijo mamá. Su voz tenía ese tono empalagoso que usaba cuando sabía que estaba a punto de decir algo descabellado. Hemos decidido regalarle la casa a Nate como regalo de graduación. Me quedé en silencio por unos segundos. Recuerdo que solo parpadeé como si las palabras no se hubieran registrado. ¿Qué casa? Pregunté finalmente. Aunque sabía que necesitaba que ella lo dijera. ¿Esta casa? ¿Mi casa? Bueno, ya sabes, la casa familiar. Hice una pausa. La que yo pagué. Ella rió nerviosamente. Bueno, técnicamente estaba a mi nombre. Y ya sabes, la familia es la familia. Tienes tu negocio, tu apartamento. Nate recién está comenzando. Había un zumbido en mis oídos, como estática. Al principio ni siquiera estaba enojado. Estaba aturdido. ¿Le estás dando la casa? ¿La que he pagado la hipoteca desde 2018? Oh, cariño. No lo conviertas en una cuestión de dinero. Es dinero. $680,000 de eso. ¿Crees que lo estaba haciendo por diversión? Pensé que lo estabas haciendo por la familia, espetó ella. Luego, más suave, mira, esto no se trata de ti. Se trata de preparar a tu hermano para el éxito. Ojalá pudiera decir que lo manejé con gracia, que respiré hondo y colgué con calma. Pero no lo hice, me reí, no una risa de jaja, divertido, sino más bien una risa rota de tienes que estar bromeando. Luego dije, así que supongo que tampoco estoy invitado a la fiesta. Hubo una pausa. Luego dijo, bueno, Nate siente que tu energía podría opacar la celebración. ¿Sabes cómo es él? Quiere que sea positiva. No dije ni una palabra más. Colgué. Esa noche me senté en mi sofá con un vaso de whisky, el bolígrafo Montblanc tirado sobre la mesa frente a mí, y pensé en cada vez que había tragado un desaire, cada vez que Nate recibía una palmada en la espalda por algo que yo había hecho mejor, cada vez que mi madre convenientemente olvidaba la verdad de quien la mantenía a flote. Pero aquí está la cosa. No estaba solo. Mi tío, el hermano de papá, me llamó 2 días después. Me dijo, ¿te enteraste? Dije, sí. Dijo, ¿vienes? Hice una pausa. ¿A qué? A la fiesta, aparentemente. No soy bienvenido. Hubo un momento de silencio. Luego dijo, bueno, yo voy, pero voy a traer algo que no esperan. Y ahí fue cuando los engranajes empezaron a girar. 3 días después, me presenté de todos modos. Bien vestido, tranquilo, callado. Entré al patio trasero justo cuando Nate estaba levantando una copa de champán y mamá se jactaba de su hijito. Fue entonces cuando Nate me miró como si yo fuera una mancha en su toga de graduación y dijo, no pensé que vendrías, esto es algo familiar, y yo solo sonreí.
Me volví hacia mi tío que estaba a mi lado y le pregunté, ¿quieres decírselo tú o lo hago yo? Él se puso pálido. Mamá parpadeó, ¿qué está pasando? Y ese fue solo el primer paso. Hay un cierto silencio que cae sobre una multitud cuando algo no está del todo bien. Ese momento en el patio trasero fue exactamente ese tipo de silencio, todas las tías y tíos familiares amigos. Vecinos todos miraron de mí a mi tío Nate y viceversa como si acabaran de entrar a la mitad de una escena de una película y se hubieran perdido la parte en la que todo cambiaba. El agarre de Nate en su copa de champán se tensó un poco. ¿Decirnos qué? Preguntó, sonriendo con suficiencia como si todavía pensara que era la estrella del espectáculo. ¿Que estás enojado porque tengo la casa? Supéralo. Amigo, mamá me dedicó la misma sonrisa tensa que siempre usaba cuando intentaba controlar la narrativa. Sean, realmente este no es el momento. Fue entonces cuando el tío Arturo se aclaró la garganta. Ahora, déjenme darles un poco de contexto. Tío Arturo es el hermano mayor de mi padre. Siempre ha sido el tranquilo en las reuniones familiares. Más un observador que un conversador, pero también es el albacea del patrimonio de mi padre, y sin que casi nadie en ese patio trasero lo supiera, aparte de mí y mi abogado, él también es quien me ayudó a comprar esa casa hace años a través de un fideicomiso familiar. Miró a su alrededor, con voz tranquila pero deliberada. En realidad, creo que sí es el momento. Nate puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que podrían quedarse atascados en la parte posterior de su cabeza. Dios, ¿en serio van a hacer esto ahora? Esta es mi fiesta. Prácticamente pude sentir la temperatura bajar. Tío Arturo se volvió hacia mi madre. Linda, ¿recuerdas cuando James murió? Mi madre parpadeó, desconcertada. Claro que lo recuerdo. ¿Y recuerdas la casa, la hipoteca? ¿Cómo dijiste que no podía seguir el ritmo de los pagos? Ella dudó. Eso fue hace mucho tiempo. Le dijiste a Alejandro que no tenía que ayudar. Pero lo hizo. Y después de 3 años de ayudar, él y yo llegamos a un acuerdo. Compramos la hipoteca a través del fideicomiso que dejó su padre. Discreta, legalmente. Observé cómo la expresión de mamá se congelaba, los ojos se entrecerraban, la mandíbula se apretaba. Los labios temblaban como si estuviera tratando de mantener el control de la habitación. Nate fue el primero en hablar. ¿Qué demonios significa eso? Lo miré a los ojos. Significa que la casa no es suya para regalar. Él resopló. Oh, vamos, ella ha vivido aquí por, ¿qué? ¿30 años? Nos crió aquí. ¿Crees que simplemente vas a, qué? ¿Echarla ahora? Tomé un respiro profundo. No. Ese nunca fue el plan. Solo quería que estuviera segura. No me importaba ser el dueño, pero regalársela a tus espaldas después de todo lo que hice. Eso no va a suceder. La voz de mi madre se alzó, temblando de furia. ¿Cómo te atreves a sacar esto aquí delante de todos? Te estás avergonzando a ti mismo. No, mamá, dije. Tú hiciste eso cuando intentaste fingir que yo no importaba. El silencio ahora era denso. El tipo de silencio que aplasta fiestas y termina sesiones de fotos. La gente se estaba alejando lentamente, fingiendo revisar sus teléfonos o rellenar bebidas, dándole a la familia el espacio suficiente para implosionar en paz. No me quedé mucho tiempo después de eso. Solo el tiempo suficiente para ver la mirada en el rostro de Nate cuando asimiló la situación. Solo el tiempo suficiente para escuchar a mi madre murmurar algo por lo bajo sobre traición. Me fui con el tío Dave, subí a su coche y no dije una palabra hasta que estuvimos a mitad de la calle. Él finalmente habló primero. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Miré por la ventana. Estaba listo hace 5 años. Simplemente aún no lo sabía. Pero aquí está la cosa acerca de personas como mi madre y Nate. Cuando bloqueas su movimiento, no retroceden. Se reagrupan y toman represalias. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Nate. Espero que estés feliz. Mamá ha estado llorando toda la noche. Arruinaste el mejor día de mi vida. 1 hora después, vi una publicación de mi madre en Facebook. Algo vago y manipulador. Como, algunas personas no entienden el sacrificio, especialmente cuando nunca han hecho ninguno ellos mismos. Etiquetó a Nate con una foto de ellos abrazándose y el pie de foto. La verdadera familia siempre te apoya. Los comentarios se inundaron. Ignora a los que te odian. Tu hijo merece esa casa. Linda, eres una mamá muy fuerte. No comenté, no envié mensajes, simplemente tomé una captura de pantalla de todo. Al mediodía, mi prima Jen, a quien no había visto en años, me envió un mensaje en privado. Oye, ¿es por la casa? No quiero ser entrometida, pero tú fuiste quien la pagó, ¿verdad? Le respondí con un simple sí. Ella dijo, eso es tan horrible. Lo fue. Pero también era solo el comienzo. 2 días después, recibí una llamada de la empresa de administración de propiedades que maneja algunos de mis alquileres. Estaban confundidos. Aparentemente, alguien que afirmaba ser yo había llamado para solicitar toda la información de contacto de mis inquilinos. Dijo que era para una reestructuración de propiedad de emergencia. Afortunadamente, la compañía me conoce demasiado bien como para caer en eso, pero me dijo algo importante. Nate estaba entrando en pánico. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba enojado, estaba asustado. Asustado de que la casa nunca fuera suya. Asustado de que yo expusiera lo dependiente que realmente era. Asustado de que mamá no pudiera arreglarlo todo por él esta vez. Y, sinceramente, todavía no había hecho nada. Pero él me empujó más. Ese viernes fui a visitar mi casa, solo para aclarar el ambiente, revisar la propiedad, tal vez hablar con mamá en persona. Pero cuando llegué, algo andaba mal. Las cerraduras habían sido cambiadas. Llamé a la puerta, esperé, volví a llamar. Finalmente, Nate abrió la puerta con su habitual aire de suficiencia. Oye, hermano, realmente no eres bienvenido aquí en este momento. Lo miré fijamente. ¿Cambiaste las cerraduras? Se encogió de hombros. Vivo aquí ahora. Mamá dijo que es mi casa. No puedes simplemente aparecer sin ser invitado. ¿Sin ser invitado? Mi nombre está en la escritura. Entonces resuélvelo con un abogado, dijo, y me cerró la puerta en la cara.
Me quedé allí aturdido por lo que pareció una hora, pero fueron tal vez 2 minutos. Luego volví a mi coche. Me senté dentro y me quedé mirando el salpicadero. Esto ya no era solo una falta de respeto, esto era una guerra. No tenía ni idea de lo que yo era capaz de hacer, no tenía ni idea de cuántos recibos había guardado, no tenía ni idea de que mi casa era solo el comienzo, porque durante años había estado callado, generoso. Paciente, mantuve la paz. Pero eso terminó en el momento en que cambiaron las cerraduras. Ese fin de semana, me senté y abrí una carpeta en mi escritorio titulada Documentos familiares. Dentro había archivos PDF, contratos, correos electrónicos escaneados, extractos bancarios y cartas de la oficina del tío Dave. Cada vez que ayudé con un pago, cada vez que cubrí impuestos. Cada vez que mamá decía, solo por esta vez. Y yo decía, claro, organicé todo. Cronograma, registros de propiedad, declaraciones y llamé a mi abogado. Pero antes de tomar cualquier medida oficial, tenía una carta más que jugar. Porque la fiesta de graduación de Nate, ese no fue el gran evento. En realidad no. El grande llegaba el fin de semana siguiente, una enorme barbacoa familiar extendida. Tradición anual, helado de papá y helado de mamá, del tipo en el que la gente viaja en avión, trae platos, hace discursos. El que Nate se suponía que iba a anunciar que se mudaría a la casa y tomaría el relevo como el nuevo hombre de la familia. Sí, ese. Y no tenía intención de perdérmelo. Porque cuando dije que eso era solo el paso 1, lo dije en serio. El lunes después de que Nate me cerrara la puerta en la cara, me encontré haciendo algo que no había hecho en años. Me tomé un día libre, no de un trabajo de 9 a 5, yo dirijo mi propio negocio de consultoría, sino de la vida de ser el responsable, el solucionador, el proveedor silencioso que hacía que las cosas sucedieran detrás de escena. Apagué mi teléfono, corrí las cortinas de mi apartamento y me senté en el suelo en una sudadera con una taza de café negro enfriándose a mi lado. Sin podcast, sin reuniones, sin plazos, solo yo y la realidad de que había sido borrado por las personas que más amaba. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, honestamente, tal vez horas, tal vez todo el día. En algún momento abrí el chat grupal familiar, en su mayoría muerto desde la fiesta, y me desplacé. Cada mensaje de mamá ahora se sentía como si tuviera doble filo. Todos esos mensajes de te amo, aquellos en los que preguntaba cómo iba mi negocio o si podía revisar las tuberías la próxima vez que vinieras. O ayudar a Nate a actualizar su currículum. Comencé a ver el patrón que había sido demasiado ciego para ver antes. Nunca fui el hijo. Fui el salvavidas, la red de seguridad, el plan de respaldo. Y ahora que Nate se había graduado y podía tomar el control, yo era prescindible. Esa noche me emborraché. No peligrosamente, pero lo suficiente para sentirlo. Me quedé mirando el techo en la cama y me pregunté, ¿qué pasa si simplemente dejo que se queden con ella, la casa, la historia, la mentira? Pero algo muy dentro de mí dijo que no, no por orgullo, ni siquiera por el dinero, sino porque por primera vez lo vi. La manipulación, los años de estar discretamente en un segundo plano. La cuerda emocional que mamá mantuvo atada a mí justo el tiempo suficiente para tirar cuando lo necesitara. No iba a desempeñar ese papel nunca más. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Jameson, dije con voz firme, necesito solicitar una orden judicial sobre la propiedad. Quiero congelar cualquier transferencia, derechos de uso, lo que sea, y quiero estar presente en la barbacoa familiar este fin de semana. Él hizo una pausa. Sean, ¿estás seguro de que quieres mezclar acciones legales con drama familiar? Eso es un cóctel que nunca sienta bien. No estoy mezclando nada, solo me estoy asegurando de que no puedan escribir el final de esta historia antes de que lo haga yo. Los siguientes días fueron un extraño torbellino de dolor y propósito. Estaba de luto por algo que ni siquiera sabía que había perdido, años de ser el hijo pasado por alto. El único apreciado cuando hacía la vida de los demás más fácil. Pero también estaba planeando. Empecé con las cosas sencillas. Despejé mi agenda, les dije a mis clientes que me tomaría un breve año sabático, reorganicé mi oficina, limpié mi nevera. No porque de repente quisiera vivir de forma más limpia, sino porque el caos exterior hace que el orden interior se sienta como un ancla. Luego revisé mis documentos de nuevo. Encontré correos electrónicos de mi madre que decían claramente cosas como, lamento de nuevo apoyarme tanto en ti financieramente. Básicamente has sido el copropietario de esta casa durante años. Encontré mensajes del tío Arturo confirmando la autoridad de transferencia de escrituras. Incluso encontré la copia escaneada de la documentación del fideicomiso que mostraba claramente que la propiedad se había transferido al fideicomiso familiar bajo mi nombre como beneficiario principal. Ellos no tenían nada excepto ruido. Y el ruido solo funciona cuando la otra persona tiene demasiado miedo de hablar. Para el jueves volví a ir al gimnasio por las mañanas. No había tocado una cinta de correr en meses, pero de alguna manera el ritmo, el sonido de mis pies golpeando la cinta, el latido constante en mis oídos se sentía como terapia. También empecé a cocinar de nuevo. Comidas de verdad, no cenas de microondas o lo que sea que entregara la aplicación más rápido. Algo en cortar cebollas, cocer a fuego lento salsas, emplatar, me anclo a tierra. El viernes me reuní con el tío Arturo para tomar un café. Parecía agotado. Recibo llamadas todos los días, dijo, revolviendo su espresso. Tu madre está tratando de hacerme sentir culpable. Me llamaron serpiente. ¿Creen que me puse de tu lado? ¿Les dijiste la verdad? Dije yo. Él asintió. No importa. No quieren la verdad. Quieren la versión en la que tú eres el villano. Miré por la ventana del patio de la cafetería. Gente tomando lates bajo el sol de otoño. Completamente ajenos a la tormenta en la que estaba a punto de entrar. Que lo hagan, dije. Ya me han escrito fuera de la historia. Solo estoy editando el último capítulo. El tío Arturo metió la mano en su carpeta y me entregó una copia de la escritura actualizada. Mi nombre claro como el día. Esto lo detendrá si intentan algo, pero ¿sigue seguro de aparecer el domingo? Miré el papel durante un largo momento, luego asentí. Sí, ya no me escondo. La mañana de la barbacoa me desperté temprano. No porque estuviera ansioso, aunque lo estaba, sino porque no podía dormir. Me preparé una taza de café.
Me puse el traje que guardo para bodas y presentaciones a clientes, y practiqué mi sonrisa en el espejo. No una sonrisa engreída, no fría. Solo tranquila. No quería parecer un hombre en busca de venganza. Quería parecer un hombre que finalmente se había adentrado en su propia historia. Llegué al parque donde se celebraba el evento todos los años. El mismo lugar cerca del lago con sillas plegables y una carpa alquilada y esos manteles de plástico de mal gusto que mi madre insistía en traer porque hacen que todo se vea más festivo. Me estacioné 2 filas más allá, agarré la carpeta de mi asiento de pasajero y entré. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron. Nat estaba cerca de la parrilla, presumiendo ante un grupo de primos, con gafas de aviador y una sonrisa de suficiencia que se desvaneció en el segundo en que me vio. Mamá estaba bajo la carpa, charlando con la tía Grace, quien inmediatamente le susurró algo al oído en el momento en que entré en escena. Sean, dijo mamá, con la voz tensa, ¿decidiste venir después de todo? No me lo perdería, dije. Traje algunos documentos que pensé que podrían resultarles interesantes. Nate soltó una carcajada. ¿En serio? ¿Vas a armar una escena otra vez? Ninguna escena, dije. Solo algo de claridad. Me acerqué a la mesa principal. Esa con el cartel de felicidades Nate ondeando encima, y dejé la carpeta. La abrí lentamente, dejando que todos vieran. Estos son los documentos del fideicomiso, el historial de pagos. La escritura. Cada vez que cubrí su hipoteca. Cada dólar que invertí en la casa que dijiste que le estabas regalando a Nate. El silencio fue inmediato y total. Como el momento antes de un trueno. No miré a mamá. Todavía no. Miré a Nate. Puedes hacer fiestas. Puedes cambiar cerraduras. Puedes publicar lo que quieras en Facebook. Pero esto, señalé el papel, no es opinión, es propiedad. Abrió la boca. Pero yo no había terminado. Durante 5 años. Mantuve a esta familia a flote, en silencio. Nunca pedí elogios. Nunca pedí que me lo devolvieran. Pero he terminado de ser borrado. Luego me volví hacia mamá. Por fin. Ella parecía conmocionada. Sean, dijo apenas en un susurro. ¿Por qué estás haciendo esto? Sostuve su mirada. Porque tú ya lo hiciste. Ahí lo dejé. No levanté la voz. No me regodeé. Simplemente dejé que la verdad se quedara allí, incómoda e innegable. Luego me di la vuelta y me fui, dejando la carpeta atrás. Mientras llegaba a mi coche, oí voces levantándose detrás de mí. Primos conmocionados, preguntas incómodas. Gente preguntándole a Nate qué demonios estaba pasando, pero no miré hacia atrás. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargando con el peso de nadie más. Esa tarde, apagué mi teléfono de nuevo. Sin mensajes de texto, sin llamadas, solo yo. Una buena cena y un programa de Netflix al que ni siquiera presté mucha atención. Y en algún momento, alrededor de la medianoche, hice algo que no había hecho en años. Dormí profundamente, sin sueños de ansiedad, sin opresión en el pecho, sin preguntarme si era lo suficientemente bueno o lo suficientemente leal. O lo suficientemente familia. Solo dormir. Porque tocar fondo no siempre es estrellarse contra el suelo. A veces es quedarte quieto mientras las personas que amas intentan enterrarte bajo el peso de sus expectativas. Y el ascenso no viene con fanfarria. Comienza con tranquilidad, con elegirse a uno mismo. Y yo acababa de empezar. Pero Nate todavía pensaba que esto había terminado. No tenía idea de lo que vendría después. Solía pensar que la venganza era ruidosa. Los gritos, las revelaciones dramáticas. Los portazos y las voces altas en habitaciones con eco, pero ahora lo sabía mejor. La verdadera venganza, la que estremece a la gente hasta los huesos, es silenciosa, precisa, quirúrgica. No se anuncia, espera, observa, y cuando es el momento adecuado, tira de un hilo. Y toda la ilusión se derrumba. Esa barbacoa había sido el primer tirón del hilo. Y a pesar de que me fui de la fiesta con la cabeza fría y una noche de sueño completo, no había terminado, ni cerca. En todo caso, solo estaba calentando porque Nate había cometido un error crítico y ni siquiera se dio cuenta. Trajo la guerra a mi puerta. Pero estaba jugando a las damas y yo había estado construyendo un tablero de ajedrez durante años. El lunes después de la barbacoa, programé un día completo para lo que llame reajuste estratégico. Empecé con el tío Arturo. Nos reunimos de nuevo en el mismo café, aunque esta vez se veía más alerta. Incluso curioso. Revolución hasta un avispero, dijo. Sorbiendo un café solo. Nate me llamó 4 veces ayer. Tu madre me dejó un mensaje de voz, sollozando. ¿Qué sigue? Deslicé una carpeta sobre la mesa. Dentro había una impresión de cada pago documentado que había hecho para la casa, incluyendo impuestos a la propiedad, reparaciones, facturas de servicios públicos durante el mes que ella se atrasó. Incluso el trabajo de remodelación, que discretamente financié el año pasado cuando mamá no podía pagar la actualización de la cocina. Pero quería que se viera bonita para los amigos de Nate. Los ojos de Dave escanearon los documentos. Silbó por lo bajo. ¿Guardaste todo esto hasta el último centavo? Dije que sí. Quieren tratarme como si fuera reemplazable, como si no importara. Pero están sentados en una casa que ya pagué 2 veces. Él levantó la mirada. ¿Estás pensando en vender? Negué con la cabeza. Todavía no. Pero quiero la documentación hermética. Quiero que esté asegurada. Sin transferencias de activos, sin cambios de emergencia, sin reclamaciones de ocupantes ilegales. Quiero que sepan que están en tiempo prestado. ¿Prestado? Preguntó. Sonreí, con intereses. Él se rió entre dientes, pero asintió. Muy bien, prepararé la documentación. ¿Qué hay de Nate? Ese era el siguiente paso. No solo quería que Nate saliera de la casa, quería que entendiera por qué, que sintiera el lento desmoronamiento, no porque sea cruel, sino porque pasé una década sosteniendo a esta familia. Y había terminado de dejar que eso pasara desapercibido, así que empecé a indagar. No ilegalmente, solo con astucia. ¿Recuerdas que dije que dirijo un negocio de consultoría? Tengo clientes en todo, desde finanzas hasta logística y tecnología de recursos humanos.
lo que significa que he adquirido algunas herramientas y contactos muy útiles en el camino. No me costó mucho esfuerzo darme cuenta de que Nate, a pesar de toda su arrogancia, había estado adornando su currículum durante las entrevistas de trabajo. Encontré una copia antigua de su expediente académico real en el correo electrónico de mi madre. Compartimos una cuenta familiar de iCloud por un tiempo. Ella nunca cambió la contraseña. Y adivina. ¿Qué? No se había graduado con honores. Ni siquiera cerca. Apenas un promedio de 2.1. Una llamada a un amigo en consultoría de recursos humanos y descubrí que había solicitado empleo a 3 empresas usando un promedio de 3.8 y la lista del decano 3 semestres. Mentiras descaradas. No lo denuncié todavía. Eso habría sido demasiado fácil. En cambio, hice una copia de todo. Capturas de pantalla, exportaciones en PDF, un pequeño archivo silencioso que llamé seguro. Luego pasé a los servicios públicos. Verás, la casa todavía estaba técnicamente en el fideicomiso. Incluso si mamá y Nate habían cambiado las cerraduras, y el fideicomiso todavía me incluía como socio gerente, eso significaba que tenía todo el derecho de solicitar historiales de facturación, planes de servicio y, en este caso, iniciar una auditoría de propiedad de rutina. Presenté el formulario, en 3 días. Recibí correos electrónicos de las compañías de electricidad y agua informándome que el servicio bajo el nombre de Nate no se había validado correctamente, y hasta que la propiedad pudiera confirmarse, las facturas se suspenderían o, peor aún, se cargarían retroactivamente al fideicomiso. Digamos que las luces comenzaron a parpadear no mucho después. No me detuve allí. Sabía que el coche de Nate, el que mamá le ayudó a arrendar, estaba bajo un acuerdo de firma utilizando el crédito de mi madre, y gracias a una pequeña herramienta encantadora llamada Mifico, que le había ayudado a configurar hace años cuando estaba luchando por administrar sus deudas, todavía tenía acceso a sus alertas de crédito. Así supe que su puntaje había bajado 48 puntos en el último mes. ¿Por qué? Porque Nate se había saltado un pago y el concesionario ya estaba amenazando con el embargo si sucedía de nuevo. La guinda del pastel. Solicité una orden de reenvío de correo. Cualquier documento financiero o legal relacionado con la casa ahora llegaría a mi apartado de correos, no a la dirección de mamá. No estaba cerrando las puertas, estaba apagando las luces, un interruptor a la vez. La verdadera diversión comenzó cuando me comuniqué con los vecinos. No con todos, solo con una. La señorita Kindra. Una abogada jubilada que vivía a 2 puertas de distancia y siempre me había tenido cariño. Fuimos a almorzar. Le conté casualmente sobre el fideicomiso. Sobre la transición. Ni siquiera necesité pedirle que vigilara la casa. Ella se ofreció. Si algo turbio sucede, seré la primera en saberlo, dijo. Todavía tengo amigos en la junta de la asociación de propietarios si llega el caso. Perfecto. Ese fin de semana presenté un aviso de revisión de propiedad en la oficina del tasador del condado. Proceso estándar, legal, aburrido, pero marca la propiedad como sujeta a litigio de fideicomiso, lo que significa que cualquier intento de mamá o Nate de refinanciar, reclamar capital o iniciar la venta estaba bloqueado. Ni siquiera necesité un abogado en la sala, solo un notario y una tarifa de presentación de $40. Y ahora el verdadero golpe de gracia. El cumpleaños de Nate se acercaba. Cumplía 23 años. Otra fiesta, otro evento donde mamá sin duda intentaría cambiar la narrativa. Pero esta vez, no iba a arruinarla. No iba a dejar que alguien más lo hiciera por mí. ¿Recuerdas a mi prima Jen, la que me envió un mensaje después de ver el drama de Facebook? Bueno, la hermana menor de Jen, Catalina, acababa de mudarse a Sacramento. Y adivina dónde consiguió trabajo. Registros de la ciudad. Departamento de vivienda. Me debía un favor. Una vez la ayudé a salir de una situación de subarrendamiento turbia cuando todavía hacía revisiones de contratos freelance a un lado. Así que, llamé a ese favor. No le pedí que hiciera nada ilegal, solo le pedí que revisara algunos documentos públicos para asegurarse de que todo alrededor de la propiedad estuviera en orden. ¿Qué encontró? 2 cosas. Una. Mamá había intentado recientemente presentar una intención de transferencia de propiedad, un documento mal escrito y sin presentar que le había entregado a su contador, que ni siquiera estaba certificado ya. Trató de colarlo en la oficina del secretario del condado una semana antes de la barbacoa. 2. La casa todavía estaba técnicamente zonificada bajo un fideicomiso de múltiples partes, lo que significa que si Nate se mudaba a tiempo completo e intentaba registrarse como residente principal, activaría una violación de zonificación, lo que significaba multas, muchas de ellas. Cara me envió por correo electrónico una copia del documento de advertencia y dijo que probablemente recibirán una notificación formal en unas 2 semanas. Si todavía viven allí, tendrán que venir a explicar. Le di las gracias y añadí ese archivo a la creciente pila que ahora mantenía perfectamente organizada en una carpeta de Dropbox etiquetada Redención. A estas alturas, no solo estaba reaccionando, estaba construyendo. Esto ya no era una batalla insignificante por una casa, era una lenta y metódica recuperación de mi voz, mis límites, mi valor. Y no lo estaba haciendo solo. El tío Arturo se mantuvo cerca. Jen comenzó a soltar sutiles bombas de verdad en el grupo familiar de Facebook. Cosas como, no es extraño como pensamos que sabemos lo que está pasando con la casa, pero solo escuchamos una versión. Incluso mi tía Sheila, la hermana mayor de mamá, me envió un mensaje de texto diciendo, oye, no tenía idea de que pagaste por todo. Eso no está bien, Alejandro. Estoy orgullosa de ti. La marea estaba cambiando. Pero aún no estaba listo para voltear la carta final. Nate estaba a punto de cometer un error, uno grande. Podía sentirlo. Su ego no lo dejaría ir en silencio. Y yo quería estar allí cuando sucediera. Porque a veces la venganza no se trata del knockout. A veces se trata de dejar que tu oponente lance todos los golpes hasta que se cansen de golpear a un hombre que ya está 2 pasos por delante, y cuando llegara ese momento, estaría listo. El cumpleaños número 23 de Nate cayó en sábado. Por supuesto que lo hizo. Las invitaciones habían estado circulando en las redes sociales toda la semana, eventos de Facebook, historias de Instagram.
Incluso un breve clip de TikTok de Nate parado frente a la casa con el pie de foto. Nuevo capítulo comienza ahora. Bendecido el propietario, seguido de él chocando una copa de champán con mi madre en el porche delantero. Pensarías que inventó los bienes raíces. Se aseguró de etiquetar a toda nuestra familia extendida, especialmente a los que se habían perdido el fiasco de la fiesta de graduación. El mensaje era claro: mírame, gané. Lo que no sabía era que el reloj había estado corriendo desde el momento en que publicó ese video, y precisamente a las 9 a.m. de su gran día, llegó a cero. El primer dominó cayó con un golpe en la puerta. Según la señorita Kendra, que estaba regando su jardín delantero en ese momento con su teléfono, grabando accidentalmente. Nate abrió la puerta en bata, parpadeando contra la luz del sol, sosteniendo un batido de proteínas. Dos oficiales de la oficina del tasador del condado le entregaron un sobre grueso. Dentro, un aviso formal de violación de zonificación citando la clasificación de la propiedad bajo el fideicomiso todavía activo. La violación incluía una advertencia sobre renovaciones no permitidas gracias a la remodelación abierta de la cocina pagada pero nunca registrada a nombre de Nate, y una advertencia de que la casa era legalmente inelegible para uso residencial a tiempo completo bajo los documentos actuales hasta que se resolvieran las disputas de fideicomiso. En pocas palabras, no se le permitía vivir allí. Las multas, $500 por día a partir de inmediato, con una auditoría programada en 10 días hábiles. El incumplimiento del desalojo podría resultar en una orden judicial. Nate debió haber llamado a mamá en pánico porque 5 minutos después su coche se detuvo. Ella entró corriendo a la casa. Ni siquiera miró a Kendra, que ahora estaba accidentalmente podándose tos al alcance del oído. Pero la diversión no se detuvo allí. 2 horas después, a las 11:15 am, una elegante grúa plateada se detuvo. El Mustang de Nate estaba estacionado en el camino de entrada, pulido y posado como una especie de premio en un concurso. Bueno, ¿adivina qué? Incumplimiento del contrato de arrendamiento más pagos perdidos más una renovación de confirmante retrasada es igual a embargo. El conductor llamó cortésmente. Nate no salió. Así que el de la grúa hizo su trabajo. Delante de la mitad de los invitados que ya habían llegado temprano para colocar globos y serpentinas, el Mustang fue subido y se alejó las luces traseras, desapareciendo por la calle mientras Nate gritaba desde el porche descalzo con la bata ondeando al viento. Para el mediodía, la mayoría de los invitados habían desinvitado discretamente por mensaje de texto. Algunos se quedaron fingiendo ayudar a montar mientras obviamente esperaban a ver qué pasaría después, pero el verdadero martillazo llegó a las 2 p.m. Justo cuando se estaba encendiendo la parrilla. Justo cuando mamá había sacado una bandeja de esos horribles mini quiches que juraba que a todos les encantaban. Justo cuando Nate se había puesto su mejor cara de todo está bien y estaba posando con un gorro de fiesta para una historia de Instagram con el pie de foto. No se puede matar la vibra. Fue entonces cuando llegué, no ruidosamente, no sin ser invitado, solo con calma en un polo negro y jeans, una carpeta bajo un brazo, gafas de sol puestas. La gente miró, susurrando. Nate se congeló a mitad de la risa. Mamá me vio y de hecho dejó caer el plato. Te dije que no vinieras, dijo, con los ojos afilados. No estoy aquí por la fiesta. Dije, estoy aquí por la casa. Ella abrió la boca, probablemente para armar una escena. Pero antes de que pudiera decir algo, un segundo coche se detuvo detrás de mí. Mi abogado, Jameson, salió. Traje completo. Bandolera. No dijo una palabra. Simplemente les entregó a mamá y a Nate una copia del paquete legal que preparé durante el último mes. Este es un aviso oficial de embargo y cumplimiento de fideicomiso, dije claramente, lo suficientemente alto para que los invitados escucharan con efecto inmediato. ¿Qué demonios significa eso? Preguntó Nate, con la voz subiendo, la cara enrojecida. Significa, dijo Jameson, que están allanando una propiedad de un fideicomiso y han sido notificados de incumplimiento de la zonificación y los requisitos legales. A partir de este momento, se les exige que desalojen las instalaciones hasta que se complete la revisión formal. No puedes hablar en serio, dijo mamá, riendo nerviosamente, como si eso fuera a hacer que desapareciera. Sí lo estoy, dije, clavando mis ojos en ella por primera vez desde la barbacoa. Mira, he sido paciente durante años. Dejé que ignoraras mis contribuciones. Dejé que reescribieras la historia, pero cuando intentaste entregar algo que construí con mis propias manos y ahorros, ahí es cuando cruzaste la línea. Nate estaba furioso. ¿Crees que puedes simplemente echarme? No lo creo. Dije, lo sé, y ni siquiera vives aquí legalmente. Eres un ocupante ilegal en una propiedad de fideicomiso a la que nunca contribuiste un centavo. Jameson sacó una última hoja. Aquí está la orden formal de cese y desista de Alejandro con respecto a la tergiversación en redes sociales y en dominios públicos sobre la propiedad de esta propiedad. Si continúan afirmando lo contrario, procederemos con un caso de difamación y fraude. Estás loco, Siseo Nate. Tal vez, dije, volviéndome hacia la multitud, pero también soy el tipo que pagó esta casa, que pagó las facturas, que se aseguró de que mamá no la perdiera después de que papá muriera, y tengo hasta el último recibo. Un pesado silencio cayó sobre el patio trasero. Mamá parecía haber tragado vidrio. Nate estaba vibrando de rabia. Los invitados comenzaron a empacar sus cosas en silencio, uno por uno, como si estuvieran escapando de un barco que se hunde. La tía Sheila me hizo un gesto con la cabeza mientras se iba. Te tomó bastante tiempo, murmuró. El tío Dave llegó poco después, justo a tiempo para entregarle a Jameson un juego de llaves nuevas. El cerrajero lo siguió 15 minutos después. Para las 4 p.m. Nate y mamá estaban sentados en el bordillo frente a la casa con sus bolsos al lado, todas sus cosas todavía dentro, pero no podían volver a entrar porque yo había cambiado las cerraduras legalmente con calma en silencio. No los eché para siempre. No soy un monstruo. Pero se impuse un periodo de enfriamiento obligatorio de 30 días, durante el cual se les prohibió la entrada a la propiedad a menos que estuvieran supervisados y solo para recuperar pertenencias. Le di a mamá un generoso estipendio de reubicación del fideicomiso, algo que no tenía que hacer. Nate no obtuvo nada. Bueno, no nada,
Consiguió un nuevo contrato de arrendamiento en un apartamento compartido a 1 hora de distancia, trabajando a tiempo parcial en una startup de logística donde su currículum falso no le sirvió de mucho una vez que vieron sus expedientes académicos reales. Mamá intentó enviar mensajes de texto, llamar, dejar largos mensajes de voz llenos de culpa y citas bíblicas, pero no contesté. Necesitaba espacio, no solo de ellos, sino de la parte de mí que solía dejar que esto sucediera. Pasé las siguientes semanas arreglando la casa. Contraté contratistas. Terminé la remodelación que había comenzado, repinté la planta de arriba. Reemplacé la alfombra desgastada de la sala de estar con pisos de madera. No me mudé, todavía no. Simplemente la hice mía por primera vez, porque a veces la venganza no se trata de arruinar la vida de otra persona, se trata de recuperar la tuya.